Bien, muy buenas tardes. Bueno, para comenzar con este audio quisiera referirme acá como una suerte de introducción a, a un lugar común que siempre se ha presentado y que es aquella comparación que se hace entre el discurso cinematográfico y el discurso literario. Sobre todo cuando eh, se intenta hacer adaptaciones, digamos, de alguna novela, de alguna biografía al cine, ¿no? Esta película que hoy nos ocupa tiene un poco esa intención y eso implica que tiene, digamos, un gran reto, porque se trata, entre otras cosas, de, digamos, transmitir, de representar en el discurso la vida de un personaje que no es cualquier personaje, no es cualquier vida, a partir, digamos, de también su obra, lo que se quiere representar allí, sus ideas, que no son cualquier idea y que están expuestas en una obra magna, digámoslo así, eh, sabemos más, postuló una teoría social que trasciende incluso la separación disciplinar en la ciencia social y todo aquello que sabemos, y por supuesto el recurso al que apela el cine es a la delimitación. Entonces, delimitar, sintetizar lo que ahí se quiere transmitir es un reto de grandes proporciones y considero que se logra pues en el ejercicio de lo que fue la realización de este film, ¿no? Quizás por ello el mismo título que refiere a la película, que es El joven Mar, eh, intenta la delimitación de un aspecto de la vida del autor, en una etapa de su juventud, y en consecuencia el conjunto de ideas que en ese momento se discutieron y se difundieron, ¿no? Eh, Ideas que tuvieron, digamos, una gran connotación, eso lo vamos a ver más adelante, y una gran trascendencia en el tiempo y vigencia en tanto tal, a pesar de ese hecho de que se trataron de unas ideas todavía juveniles en un determinado contexto particular. El, el cine político, quisiera también hacerme referencia a ello, es, digamos, un cine por esencia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El discurso cinematográfico viene siendo una perspectiva, una toma de posición respecto de algún aspecto, algún fenómeno, alguna historia. Es tomar partido acerca de algo, dar una versión de ello valorativa. Y eso no es otra cosa que un ejercicio de política. Entonces, el cine político en sí es esencialmente el cine en tanto tal, ¿no? Podemos referirnos, por ejemplo, a algunos directores que se han destacado en este género, como por ejemplo Andrzej Wajda, el polaco, que realizó, entre otras cosas, la película como Danton, que también intenta ese ejercicio de delimitación en la medida en que establece la relación entre dos personajes históricos de la Revolución Francesa en un tiempo determinado, a partir de una fecha determinada hasta otra fecha límite. Es como la manera en que es posible traducir eh, un fragmento de la historia, un conjunto de ideas en lo que el cine da capacidad para ello. Entonces, ese ejercicio me parece que está bien logrado en el caso de la película este, del joven Mar, y bueno, en lo sucesivo vamos a ir viendo en detalle este conjunto de ideas y esta caracterización de los personajes que, además del propio Mar, acompañan el ejercicio de realización cinematográfica en el caso de esta película. Ok, bueno, bien, ya entrando de la película, bueno, quería decir, por ejemplo, que digamos, la película tiene también como virtud que prácticamente no deja elementos por fuera. Es una película que recoge realmente, eh, digamos, la época, el contexto, lo expresa, pues, digamos, en algunas escenas.
la escenografía, los personajes, el vestuario, todo consono con lo de la época. Y por otra parte, respecto de la caracterización del personaje central, deja entrever cuál es su vida sentimental, la vida marital, amistosa, también un elemento de su carácter, es decir, su irreverencia, la condición de ser un personaje desafiante, polémico, crítico, que es de lo que se conoce del autor. Eh, digamos también su condición de penurias económicas que vivió él, pese a la condición privilegiada de su esposa, eh, el peregrinaje que pasó por toda Europa a causa de las persecuciones, que también dice mucho acerca del contexto político de la época, digamos, pero también tiene todo, digamos, en él no es virtud y también lo deja entrever el realizador en la película. Es, por ejemplo, su condición de ser un hombre maniobrador, que es propio, digamos, de la actividad política. Él también era, además de un teórico, era un político, pues. Y se nota mucho respecto de algunos elementos utilitaristas que hace respecto, por ejemplo, con el personaje de Proudhon para abrirse campo en algunos escenarios para hacer, digamos, continuar pues, su actividad en algunos círculos donde no era conocido, entonces utiliza, digamos, elementos de ese tipo y del mismo modo cuando, y ese es, digamos, podríamos decir que es el quiebre dramático, el centro de la película en lo que tiene que ver con la fundación de la Liga de los Comunistas o la transformación de la organización de la Liga de los Justos en Liga de los Comunistas y que implicaría pues, la inauguración propiamente de lo que sería ese proyecto político, esas ideas políticas que es el del comunismo. Entonces ahí se ve cómo polemiza, cómo usa ardides, cómo a otros personajes, el mismo discurso oratorio de él tiende a ser persuasivo y ese también es una condición importante que no se deja fuera allí y digamos todo en mar no fue candidez, pues, por decirlo de alguna manera, y eso queda claro allí. Otro elemento también importante en los contenidos propiamente antes tiene que ver con que resaltar el personaje central no implica de alguna manera opacar los otros, ¿no? Como no hace falta, pues, digámoslo así. El personaje de Engel queda bien reivindicado, incluso por él mismo y por otros actores dentro de la película y por el mismo realizador que lo coloca pues en su justo valor del mismo modo a su compañera. Pues. No solamente es compañera, no solamente es leal, es una mujer que piensa, una mujer que colabora, una mujer que produce ideas y lo acompaña, digamos, en todo este proceso y eso también es fundamental. Pues hay un equilibrio ahí, digamos, entre la caracterización de los personajes que no por resaltarlo a él habría que opacar a otros. Pues eso también queda ahí como una evidencia interesante, ¿no? Eh, rescata también la condición de ser no un hombre de acción, él no solamente era un pensador, él pensaba a la luz de los acontecimientos, al calor de la lucha, era un organizador, un dirigente. Entonces hay muchas escenas donde de alguna manera quedan representadas en la película, en las asambleas que participa, en los foros, en todo este conjunto de elementos que se expresan allí, se rescata esa condición, pues, esa combinación pues, de un hombre de pensamiento, pero también, digamos, un hombre de acción. ¿No? Es interesante el hecho de que las ideas pueden ser expuestas de muchos modos. O sea, cuando, por ejemplo, en el cine se quiere, digamos, transmitir una conmovisión, un pensamiento, qué sé yo, pudiera ser, se puede traducir, digamos, a través de situaciones, de contextos de enseñanza, este, contextos de discurso, determinados diálogos. Pero aquí hay una cosa interesante y es que las ideas se expresan, es decir, se exponen, digamos, de mejor modo como pueden exponerse que en el marco de las discusiones, sobre todo cuando se trata de ideas que son polémicas, sobre todo cuando se trata de un pensamiento que se asume dialéctico, esa es la esencia de un pensamiento así, por supuesto que emplaza de alguna manera este, eh, las ideas que se asumen como dominantes y la forma
transmitir discursivamente esas ideas, no hay otra manera mejor que en el marco de las discusiones. Entonces, en la película se crean esos escenarios. Se crean la asamblea, se crea, digamos, los congresos, los foros donde esas ideas son expuestas, donde esas ideas son discutidas, confrontadas. Ese es un ejercicio de dialéctica que hace gala realmente del pensamiento de este autor y queda también expresado, digamos, en la película de un modo bien claro, ¿no? Este, bueno, dejo hasta allí por lo pronto la reflexión. Bien, porque quiero referirme ahora a lo que yo considero el aspecto central de la película y tiene que ver con las vicisitudes en torno al que se suscitaron, digamos, a propósito de lo que fue la, la redacción del manifiesto comunista. Eso ahí es clave. Como vimos en la película, fue un encargo hecho por esta Liga de los Comunistas que ellos, este, digamos, combinaron a organizar y que digamos, se les asignó pues como tarea que llevaran a cabo un manifiesto donde estuviesen expuestas las ideas del comunismo, pues esta propuesta en tanto tal, ¿no? Que entre otras cosas se resumía en derrocar a la burguesía, instalar un gobierno proletario, digamos, eh, llegar a una sociedad sin clase y por supuesto abolir la propiedad privada. Eso es interesante respecto de lo que los planteamientos que fueron allí, ¿no? Y digo que es importante porque se dedica prácticamente los últimos 25, 20 minutos de la película a ese acontecimiento, ¿no? Cómo se llevó a cabo, tal, y hay un elemento importante allí que tiene que ver, y eso se ha dicho en algunos de los prólogos, algunos eh, escritos a propósito del manifiesto comunista, que finalmente ese, digamos, Mar, pues se dio como un postín, como lo hacía con muchas cosas, siempre entregaba las cosas tardíamente o no las entregaba, trabajaba o producía bajo presión, eso queda, digamos, ahí bien expuesto y eso sucedió en el caso del manifiesto comunista, ¿no? Finalmente, prácticamente la reacción última la hizo él, no es que no estaban contenidas o discutidas con Engels las ideas que ahí están y por supuesto está suscrito por ambos, pero incluso reconocido por el mismo Engels en algunos de los prólogos de los muchos que se hicieron posteriormente, ahí en tanto ese reconocimiento, pues, al parecer, ya por fuerza de la presión, prácticamente que en una noche termina la redacción del manifiesto y lo somete luego a la corrección, como también se puede ver en la película que participa incluso también su compañera en las correcciones. Entonces, es importante resaltar ese hecho porque finalmente ahí y ya un poco hablando ya del contenido del manifiesto, entiendo que también estos foros son para incentivar la discusión política, pues obviamente tal, no solamente el análisis cinematográfico en sí mismo. Bueno, entonces pues, me quería detener en eso, ¿no? En detalle, pues, este manifiesto se realiza, se escribe, digámoslo así, en el año eh, 47, mira, en 1847. Y finalmente se publica es en el 48, o sea, llevó un tiempo de espera y ahí aparece una discusión y un emplazamiento que le hace Engels a más respecto del gran compromiso que eso implicaba, porque a pesar de que se habían escrito otras obras y eran relevantes y muchos artículos y propios del debate y los textos anteriores, la crítica crítica, eh, la miseria de la filosofía, fundamentalmente esa polémica que plantea con Proudhon, la exigencia que tienen es hacer un escrito que resuma un planteamiento, que resuma o el proyecto, que resuma, en definitiva, que sea un programa. Finalmente, esto recuerda que ustedes también tuvieron una discusión previa acerca
de la cuestión programática y todo el programa. Eso es lo que es propiamente el manifiesto, un programa de lucha, un programa de construcción de una nueva sociedad, un programa, este, digamos, con esa perspectiva. Eh, el manifiesto se publica en el 48, digamos, y ahí también queda reflejado que se habla de un mes después, fueron como semanas, pues, posterior a su publicación, se dan las revueltas en Francia en el año 48, y de alguna manera se quiere establecer como una relación allí. De hecho, al final de la película, en el texto escrito, es decir, resumen del asunto, digamos, la perspectiva del asunto allí, se habla acerca de que se dieron esas revoluciones unos meses después de la publicación del manifiesto. Bueno, el manifiesto no era conocido en Francia. No era conocido, entre otras cosas, porque no había sido traducido. Se escribió originalmente en alemán, y la primera influencia la tuvo en Alemania, donde también contribuyó a la gran movilización y organización del movimiento socialista y todo esto que conocemos. Pero en Francia, que se dieron esta revuelta, no se conocía el manifiesto como tal, o no se conocía masivamente, pues quizás los que pudieron leerlo en el idioma o qué sé yo, ¿no? En todo caso, eso no niega esa condición que tenía Marx de leer los contextos. Es decir, de alguna manera tenía la intuición de que por allí iba el movimiento de la historia en Europa. Es decir, hay un acierto, incluso a pesar de que no puede decirse, afirmarse, que el manifiesto fue, digamos, el que produjo de alguna manera eso, porque de hecho no había sido conocido. El manifiesto se conoce, por supuesto, mucho tiempo después se traduce a muchos idiomas, progresivamente, al idioma que más lo tomó en cuenta y que más lo difundió en el sentido de ejemplares y todo aquello, fue en Rusia, en la Rusia, digamos, prerevolucionaria, en el contexto de la revolución bolchevique, y después incluso la revolución y ya lo que fue instaurada la Unión Soviética, a propósito de que ya se convertía la doctrina comunista en una doctrina, digamos, de Estado, es donde más se difunde aún y se traduce a muchos más idiomas y se expande por todos los partidos comunistas del mundo, ¿no? Se dice incluso que el manifiesto tenía limitaciones en el tiempo en cuanto a su contenido, o sea, había muchas cosas planteadas allí que cuya vigencia expiró temprano, pero el sentido general de lo que estaba escrito no perdió vigencia, digamos, en el tiempo, ¿no? Esta película, es lo que yo quiero también reivindicar allí, de alguna manera le hace un homenaje prácticamente a esa obra, además de todo el pensamiento de Mar y su vida y todo aquello. Hay una importancia de reivindicación haciéndole homenaje a una obra que trascendió incluso lo que se llamó pues el fin del socialismo real, el desplome del socialismo realmente existente y todo aquello, que trascendió el mundo político, el mundo obrero, que fue donde fue su destinatario inicial, al mundo académico. Es un documento que pues, se encuentra en cualquier biblioteca del mundo, es un documento que lo lee cualquier persona que se forme en el campo de las ciencias sociales. Es un documento obligatorio. Se dice incluso, se llega a afirmar, que después de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa, es el documento que ha tenido ese carácter universal como tal. Eso es fundamental y eso está, digamos, reivindicado de una manera bien interesante en la película como tal. Eh, la película, quiero decir por último, en la última etapa, digamos, trata de plantear unos problemas, digamos, de carácter existencial, por decirlo de alguna manera. Y probablemente el hecho de que estos planos que aparecen en el recorrido de toda la película, que son escenas abiertas, movilizaciones, reuniones amplias, pasan ya a primeros planos. Por ejemplo, los diálogos que tiene Marx con Engels, donde plantean contradicciones existenciales, como el hecho mismo de que Marx
se queja pues del hecho de que no quiere continuar siendo mantenido, pues digamos de alguna manera, se le presenta la contradicción del hecho de ser una persona pobre y dependiente, en este caso de Engel. Del mismo modo se presenta una conversación también dialógica ahí en el marco de unos planos, de unos primeros planos entre la compañera de Engel y la de Mar, discutiendo acerca de su destino, ¿no? Como familia. Se pregunta que si, le pregunta la compañera de Mar a la de Engel que si no pretende tener hijos y todo aquello, y ella le da una respuesta bien inverosímil en el momento, pero que de alguna manera plantea esas contradicciones existenciales. Esa última parte es interesante por lo que quiere reflejar allí. Ya va la discusión ya en el sentido de la cuestión existencial, ¿no? Con eso cierra. Para finalmente, digamos, cerrar con esa nota última, donde advierte cuál fue el destino de esa obra, y la influencia que pudo tener, digamos, en la historia, ¿no? Esas son las cosas que quería resaltar por último, ¿no? Entonces, bueno, dejamos para el debate lo demás. Quería mencionar este aspecto del final de la película, donde aparecen así en secuencia, escena en color blanco y negro y en sepia, así como remitiendo, digamos, a la historia donde aparecen locomotoras, esa máquina de vapor representativa de la revolución industrial, aparecen unos engranajes que hacen, que remiten de alguna manera a películas como Los tiempos modernos de Chaplin, que quieren representar lo que fue el Taylorismo. Eh, Estas escenas en blanco y negro donde aparecen conjuntos de trabajadoras uniformadas conduciéndose como robóticamente del mismo modo, lo que implica esta producción en serie, la estandarización del trabajo, es decir, hay un conjunto de elementos interesantes y después son seguidas de unos suerte de fotogramas con probablemente retratos de grupos de personas que representan la clase trabajadora. Ese recurso también bien, es interesante para, como dice, trasladarse uno a la época. Eso ya son elementos propiamente ya de los recursos cinematográficos que se habían escapado allí.